Este, tenemos de título de esta semana 5 el factor de la unidad genuina. Tenemos este, esta unidad y la verdad que el hermano, ayer hablábamos con los hermanos y el hermano Marvin decía que no es tan fácil, pues sí decimos la unidad genuina y la unidad, pero es algo que es muy profundo. Únicamente nosotros sabemos de que todo esto viene de Dios. Y digamos, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos el himno que los hermanos ponen y es muy apropiado en cuanto a lo que el... Permítame un momentito, hermano, solo voy a ver aquí que tengo. Por ejemplo, el himno de esta semana dice, ora siempre en unidad, pero ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo por la cruz negando el yo, el Espíritu tomando todo bajo su control. Ora siempre en un acuerdo en la esfera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Ora siempre en un acuerdo, hazlo en coordinación. Sigue del Señor la guía de su mente y dirección. Ora siempre en un acuerdo, vela con tenacidad, por su reino y por su gloria. Ora y vela en unidad. Ora siempre en un acuerdo, busca a Dios en unidad y el espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. O sea que si nosotros vemos que la unidad y la unanimidad no viene de nosotros, viene de Dios, como todas las cosas vienen de Dios. O sea que nosotros tenemos en Efesios 4:6 un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice el 17:11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. O sea que aquí tenemos un ejemplo, pues Dios es uno, Él no está dividido, el Hijo siempre fue el Padre, el Hijo siempre estuvo bajo la dirección del Padre, sujeto al Padre, Él no hacía nada que no estuviera pues el Padre, él acudía, Él oraba, y al final, en la cruz todavía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba en su humanidad. Él estaba clamando en su humanidad. O sea que nosotros tenemos un ejemplo divino. Y nosotros, como dice el himno es muy apropiado para esta lección, que nada en la carne, nada por nuestros propósitos, nuestros intereses, sino que cuando habla ahí que vayamos a la cruz es porque tenemos que despojarnos de nuestro yo, de nuestros propósitos, de nuestros deseos de sobresalir, nuestro deseo de ser alguien. En la iglesia eso no existe, sino que existe Cristo nada más. Entonces esta unanimidad genuina en la iglesia es una práctica ese de la unidad del cuerpo. Y habla pues aquí que debemos de ser uno en todas las cosas. Un espíritu, un Señor, un Dios, un cuerpo, una fe, un bautismo y una esperanza. Esta es la unidad que tenemos que nosotros practicar, pero como decía el hermano Marvin ayer, no es fácil. Tenemos que despojarnos de ir a la cruz, despojarnos de esta humanidad, de orar al Señor, más que todo, orar al Señor para que Él nos dé una unidad genuina, que esta se halla en la unanimidad. Entonces, en Juan, hay dos versiones, perdón, dos libros en cuanto a Juan. Dice que el Señor recalcó la unidad, mientras que en Hechos se recalca la unidad. O sea que esto es bíblico. O sea que en los evangelios
del libro de Hechos es la unanimidad entre los 120. O sea que cuando ellos se levantaron y clamaron, eran 120 que estaban en unanimidad, en un solo espíritu, porque habían sido llenos del espíritu. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros orar, que seamos llenos del espíritu para que esta unidad sea genuina, no sea una unidad, digamos, digamos, aparentar de que somos uno. Lo que tiene que ser una unanimidad en oración. O sea que el Señor nos tiene que dar esta práctica. Porque lo que practicaron los apóstoles y los creyentes, practicaron esa vida de iglesia en unanimidad. Y aquí en el día 2 dice que algo que me llamó la atención aquí, en el día 2, en el D, que la unanimidad es el corazón, el núcleo de la unidad. O sea que, por un lado, está la unanimidad, que es el corazón de la unidad. O sea que esta unanimidad es lo que rige. Cuando nosotros, si nos vamos a la parte física, el corazón es algo importantísimo. Sin el corazón, nosotros como cualquier órgano, pero el corazón es algo que, que nos rige, bombea la sangre, nos lleva sangre, y esta sangre se purifica en los pulmones y vuelve otra vez al torrente sanguíneo. O sea que es un ciclo. Y el Señor quiere que esta unanimidad sea un ciclo, siempre esté con nosotros. O sea que dice aquí también de una enfermedad espiritual. Como una enfermedad se manifiesta en el corazón dentro del cuerpo. Si estamos enfermos, estamos mal. Y si no tenemos esta unanimidad, estamos mal. Entonces, esta enfermedad que padecemos entre nosotros dice que no tenemos la unanimidad adecuada. Y por lo tanto, mantenemos la, la unidad con un corazón enfermo. Y esto se manifiesta pues cuando hay distensiones, hay, digamos, contradicciones, que cada quien agarra por su lado, que hay opinión, mucha opinión, y habla más adelante de la opinión, que la opinión nuestra arruina la unanimidad, arruina la unidad. Entonces nosotros debemos que, aquí habla de la palabra griega, humadón, que es usada para referirse a la unanimidad. Entonces, pero por aquí la palabra significa estar en armonía o de acuerdo y se refiere al sonido armonioso de instrumentos musicales o de voz. Otra cosa que es muy práctica aquí, que el Señor dice que la unanimidad la oye como una melodía armoniosa. Para Él es música a sus oídos que haya unanimidad en las iglesias. Cuando hay unanimidad, hay regocijo en el Señor. Cuando el corazón está enfermo, el Señor se resiente porque no hay unanimidad. Entonces, esta unanimidad es como una armonía. Cuando oímos una orquesta, nosotros oímos una armonía, oímos algo solemne cuando son músicas así muy profundas. Y me imagino que el Señor ha de oír esa melodía armoniosa a sus oídos cuando Él ve que hay unanimidad en la iglesia. Entonces debemos nosotros pedirle al Señor que, que esto nos convierta en un poema para Él, para que Él sea algo agradable a su oído, que esta voz llegue como una melodía a Él. O sea que esta práctica de la unidad y la unanimidad se es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Entonces habla aquí mucho que la enseñanza de los apóstoles en todo lugar y en todas las iglesias debe ser el mismo. Nosotros debemos de velar porque todos nosotros estemos en la enseñanza de los apóstoles, no apartarnos del evangelio puro, no se hablaba antes de la ortodoxia de la iglesia. Entonces debemos de mantener esta enseñanza pura, sin que esté leudada, sin que esté sesgada, sin que sea por los intereses, por nuestros propósitos, en ningún. O sea que este Nuevo Testamento es el pensamiento de una enseñanza para una iglesia sana, pero no para demás iglesias, sino que el Nuevo Testamento revela que todas las iglesias son iguales en cuanto a recibir las enseñanzas. Amén. Estaba considerando que
Nosotros muchas veces tenemos verdades a medias o tal vez no profundizamos tanto en las verdades del ministerio o no las conocemos. Hay una carencia en cuanto a las verdades en nosotros porque, digamos, somos engañados por muchas cosas que Satanás nos dice o que escuchamos del mundo, de la cultura, pero hay ciertas verdades que para nosotros solamente están a medias y pues necesitamos adentrarnos y profundizar en cada una de estas experiencias. El hermano Watchmani decía en su libro la vida que vence, decía que nosotros deberíamos de ir progresando en cuanto a nuestras experiencias o las experiencias que tenemos con el Señor. Y en cuanto a esto, pues todos los días tenemos la oportunidad de tener experiencias. En realidad, las experiencias no se buscan, sino que es algo que diariamente nosotros podemos obtener. O sea, el disfrutar al Señor, el disfrutarlo como nuestro suministro, el confesar nuestros pecados, el cantar un himno, el llevar a cabo nuestro avivamiento matutino, son parte de esas experiencias, o el morir a la cruz en alguna situación que pues requiere nuestro hombre natural, ¿verdad? Son experiencias que nosotros todos los días podemos obtener. Entonces, siento yo que, digamos, nuestra vida cristiana debe de avanzar en cuanto a estas experiencias, porque por muchos años nos hemos quedado estancados en experiencias que a veces no pasamos. Es cuando tenemos, como cuando tenemos un examen, ¿verdad? Que nos toca hacer el examen y si no lo pasamos, pues tenemos que volver a repetirlo, ¿verdad? Pero a veces así pareciera nuestra vida cristiana como algo que no aprendemos esa lección, ¿verdad? O no tenemos esa experiencia. Y la unanimidad es algo que hemos tocado ya, creo yo, en varios no solo en libros del ministerio, sino que también en varios matutinos. Y ya lo hemos tocado otras veces, pero en realidad es un examen que todavía no hemos pasado. Y esto se nota porque no hemos obtenido la plena bendición del Señor, ¿verdad? Hoy tenemos que ser conscientes de que no tenemos la plena bendición de Dios en la iglesia local y que esta unanimidad dice que nos abre las puertas y es la llave maestra para abrir esta bendición de Dios. Entonces, necesitamos profundizar mucho en esta palabra unanimidad, pero en la experiencia de la unanimidad. La unidad está en el cuerpo. Nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor, el cual es Señor de todos, ¿verdad? Y definitivamente la unidad está en nuestro espíritu. Pero ayer compartíamos que el problema es nuestra alma, ¿verdad? Porque, digamos, el Señor quiere que nosotros vivamos digamos, la unanimidad de una manera correcta. O sea, él quiere transmitirse a nuestro espíritu, pero que luego de nuestro espíritu ir a nuestra alma, ¿verdad? Que es donde radica un problema grave en cuanto a la unanimidad, porque la unanimidad es la práctica de la unidad. Entonces, nosotros cuando estamos en nuestro espíritu, creo yo que no hay mucho problema, no hay ningún problema, porque todos estamos pues disfrutando a este Cristo maravilloso. Pero cuando, digamos, hay que repartir algo en partes iguales, entonces yo tengo un pensamiento, otra persona tiene otro pensamiento, otra persona cree que las cosas deberían de ser así, o que las sillas no se deberían de poner de tal manera, o que no deberíamos inclusive hacer las reuniones de tal tiempo a tal tiempo. O sea, hay opiniones, ¿verdad? Que es una parte que nos habla el día 5, pero esto es una parte de nuestra alma. Entonces, el Señor quiere avanzar hacia nuestra alma. El Señor quiere llevarnos a la experiencia de esta unanimidad en nuestra alma. Pero compartíamos ayer, ¿cómo puedo hacer yo para, digamos, para ponerme de acuerdo con otra persona y pensar lo mismo y tener el mismo sentido, el mismo propósito? Esto es muy difícil porque, digamos, si lo queremos llevar a la iglesia local, inclusive a veces ni siquiera en los matrimonios se ve esta situación de que tienen el mismo propósito o tenemos el mismo vivir o tenemos el mismo pensamiento, ¿verdad? Hay muchas discrepancias en los matrimonios. Entonces, no digamos los hermanos físicos a veces piensan tan diferente, no tienen un mismo propósito. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta unanimidad sea algo que nosotros podamos vivir diariamente? Y el asunto está en que no podemos nosotros ponernos de acuerdo con otra persona bueno, yo voy a decirle a Ángel, mira, vamos a hacer una cosa. De hoy en adelante, tú vas a pensar lo mismo que yo. Y de hoy en adelante, tú vas a tener el mismo propósito. Los dos vamos a trabajar por ese propósito.
pues Ángel también me podrá decir que sí, va, porque lo estoy obligando, pero en realidad en su corazón, él no va a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para llevar a cabo esta unanimidad? Necesitamos que Cristo nos encabece, necesitamos que Cristo sea nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente nuestra unanimidad depende de la unidad del Dios triuno. Entonces, si nosotros dejamos que Cristo sea nuestra cabeza, si dejamos que cada uno de los miembros, su cabeza sea Cristo, entonces no vamos a tener problemas para pensar lo mismo, ¿verdad? Porque esa misma vida va a fluir en todo el cuerpo. No vamos a tener ningún problema a la hora de tener el mismo propósito, ¿verdad? Nosotros nos reunimos, tenemos reuniones y a veces en la misma reunión tenemos diferentes propósitos. Y esto es porque muchas veces el Señor no nos encabeza. Él no es nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, los hijos tienen digamos, un pensamiento diferente que el de los padres? Porque definitivamente Cristo muchas veces no está encabezando a los padres, y muchas veces no está encabezando a los hijos. Pero vemos tantos problemas en las familias porque Cristo no es la cabeza. Entonces, un principio rector para que la unanimidad se dé en los hogares, se dé en la vida de la iglesia, en las reuniones, es que Cristo sea nuestra cabeza. Entonces, necesitamos regresar a este principio de Cristo como cabeza. Y definitivamente hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo es esta manera, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener una comunión vertical hacia el Señor. Necesitamos tener tal comunión vertical donde el Señor nos gobierne y donde nosotros no hagamos nada sin que la ley de vida interior nos guíe, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con Cristo como la cabeza, ¿verdad? No tomar nuestras propias decisiones. Y algo que me compartía Ángel, por ejemplo, ¿verdad? Era de que nosotros pensamos que, digamos, preguntarle al Señor es como ir al Señor, Señor, ¿qué camisa me pongo? Señor, ¿qué? Y en cierta manera tiene, pues es algo así, ¿verdad? Pero tiene mucho más que ver con nuestra manera de vivir diariamente, ¿verdad? Inclusive el Señor quiere llegar a ser aquella persona que constantemente nos esté dando la provisión y donde nosotros estemos obedeciendo su voz y donde llega un momento donde nosotros tenemos tanta comunión con el Señor que nosotros empezamos a hacer lo que Él nos diga, ¿verdad? Sin que nosotros vayamos y le preguntemos directamente, ¿verdad? Pero llega a ser un vivir, llega a ser un vivir. Entonces, me gusta mucho esto porque hay una comunión vertical con el Señor, que esa comunión nos va a llevar a que Cristo sea nuestra cabeza, ¿verdad? Y mientras más disfrutamos al Señor, mientras más comemos la palabra, mientras más somos suministrados de esta rica vida, entonces el Señor va a ser nuestra cabeza, ¿verdad? Él no quiere gobernarnos de una manera como un rey despótico, ¿verdad? Sino que Él lo que quiere es llevarnos a tal comunión, ¿verdad? Donde Él simplemente es la cabeza, ¿verdad? Hay algunos hermanos que, por ejemplo, tomamos la palabra donde dice que el varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y bueno, es que eso es, ¿verdad? Yo aquí mando, yo aquí soy el que gobierna y nadie me puede decir nada. Y el varón tiene que gobernar porque eso dice la Biblia. Pero en realidad no nos vamos al punto central donde dice que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante porque si Cristo no encabeza a un varón, él no puede ser cabeza de la mujer ni de su casa, ¿verdad? No puede haber tal cosa porque entonces el Señor no puede actuar bajo un principio diferente. Entonces Cristo hoy anhela ser nuestra cabeza y este es un principio para la unanimidad. Hermanos, la Biblia dice que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con respecto a algo en la tierra para que eso pueda suceder, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor ha contestado algunas oraciones y eso es porque hay unanimidad en ese sentir de la oración, pero el Señor anhela más, el Señor anhela que algún día nosotros podamos llegar a funcionar como funcionan estos cuatro seres vivientes en Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando se mueve uno para un lado, el otro se mueve para otro lado, están tan coordinados que digamos hay como un ejército que camina al mismo tiempo. Entonces, esta clase de unanimidad es algo que muchos han querido copiar en lo humano, pero decía hermano Jorge que es imposible, ¿verdad? Porque humanamente podemos nosotros inclusive obedecer o seguir alguna instrucción, pero en realidad no le va a servir al propósito de Dios. Esta unanimidad de la que habla esa semana le sirve al propósito de Dios. Abre las puertas para la bendición. Yo les decía a los hermanos ayer que prácticamente el Señor nos abre la Biblia y el ministerio nos abre esta Biblia porque dice ahí que si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones, entonces tenemos que disfrutar de esta unanimidad.
Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma de disfrutar de la bendición del Señor? Es esta unanimidad, ¿verdad? Entonces necesitamos profundizar en esto y no quedarnos con una verdad a media, sino que tenemos que ir con el Señor, indagar con Él y decirle al Señor que tenga tal misericordia de mostrarnos qué es la unanimidad entre nosotros, ¿verdad? Y que el Señor pueda encabezarnos completamente a cada uno de los miembros para que esta unanimidad se pueda dar. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que el Señor pueda hoy avanzar en medio de nosotros. Esta unidad consiste en la unidad del Dios triuno, ¿verdad? No hay nada natural ahí. No hay ningún acuerdo humano ni de hombre, sino que es el mismo Dios triuno expresando su unidad a través del cuerpo de Cristo. Amén. El principio de la unidad es Cristo mismo. Si nosotros queremos vivir una vida unánime de iglesia, necesitamos primero ser gobernados por la cabeza, Cristo. Y eso es lo que veíamos primero. Bueno, de alguna manera la semana pasada se nos introducía a este punto, ¿verdad? Con respecto de que Cristo fuera nuestra cabeza, pero con el fin de que Cristo como cabeza se vuelva nuestra unanimidad. A veces creemos que cuando hay un versículo en la Biblia donde dice que si 2 o 3 de nosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Cristo lo va a cumplir. Pero creemos que este ponernos de acuerdo es que nosotros como personas, digamos, queremos esto, sí, queremos esto, oremos por eso, pues, y Dios lo va a cumplir. No, este principio quiere decir que si Cristo en nosotros se pone de acuerdo con alguien más que también está de acuerdo con Cristo, el Señor lo puede cumplir. Pero primeramente este acuerdo debe estar debe iniciar con Cristo. Si nosotros tenemos un corazón conforme a Cristo y la otra persona tiene un corazón conforme a Cristo, podemos estar de acuerdo sobre cualquier cosa. Si no, en nosotros no puede haber ningún acuerdo, porque como personas siempre puede ser que, digamos, un ejemplo vano, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir, yo quiero un carro, ¿verdad? Y le puedo decir a Tiffany, oremos por un carro. Y Tiffany ora por un carro, pero realmente cuál es el principio de nuestra unanimidad, lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos, pero realmente no sabemos lo que Cristo quiere a través de nosotros. Entonces, si nosotros no tomamos a Cristo como nuestro principio de la unanimidad, el Señor no puede moverse, porque sabemos que la oración es muy importante, y es verdad que la oración es la forma en la que la tierra mueve al cielo. Pero si esta oración primeramente no viene de Cristo, esta oración no va a provocar nada en el cielo, porque es una oración vana de nuestro sentir y de nuestro querer. Y debemos aprender a tener cuidado con este tipo de oraciones, porque la tierra, como les decía, el Señor necesita moverse en la tierra. Y la manera en que lo hace es que la tierra mueva al cielo, para que Él pueda actuar, para que todo lo que sea atado allá sea atado acá y viceversa. Pero si nosotros seguimos viviendo una vida de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que queremos, el Señor nunca va a poder actuar en nosotros. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué yo no puedo ser un hombre de oración? ¿Por qué yo no puedo ser un hombre de reuniones? ¿Por qué no puedo vivir una vida en el Señor? Y es porque simplemente no queremos, no estamos dispuestos a seguir el sentir del Señor. Siempre queremos nuestro sentir. Pero hermanos, esto es realmente muy profundo y muy maravilloso. Saber que Cristo, como nuestra cabeza, quiere llegar a ser nuestra unanimidad. Y necesitamos como iglesia permitir que Cristo se vuelva nuestra unanimidad. Amén. Y de esta semana, amén, porque nos alumbra. Muchas veces hemos estado equivocados, pero la gloria sea para el Señor, porque Él nunca deja de hablar, ¿verdad? Él siempre nos está hablando, y amén, porque Él quiere ser nuestra cabeza, ¿verdad? Y que oremos pues por los padres, ¿verdad? Que ellos puedan tener esa cabeza para que puedan guiar a sus hijos, ¿verdad? Porque necesitamos que los hogares pues sean llenos, ¿verdad? Y sean uno en Cristo, en el Señor, ¿verdad? Y qué maravilloso es ver, ¿verdad? Cómo el Señor nos... muchas veces uno mira las escrituras y las mira una y otra vez, y a veces no entiende por qué, porque tampoco no hay visión, ¿verdad? Pero amén, porque el Señor a través de su palabra nos da la visión de poder entender, ¿verdad? Qué maravilloso es Él, ¿verdad?
que Él es uno con nosotros, ¿verdad? Al ser Él uno con nosotros, Él debe ser la cabeza, ¿verdad? Porque tenemos un ejemplo del Señor, ¿verdad? Como Él le obedeció al Padre, ¿verdad? Y como Él cumplió lo que el Padre le dejó, ¿verdad? Para Él mismo, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que Jesucristo pues fue una persona obediente, ¿verdad? Fue unánime a su Padre, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Ver que el Señor está hablando a nuestra vida, ¿verdad? Y que los jóvenes puedan entender y escuchar esta palabra, porque para que ellos un día, pues en sus hogares, ellos puedan ser pues la cabeza, ¿verdad? Porque el Señor va a ser la cabeza en ellos. Ellos puedan gobernar como Dios quiere, ¿verdad? Pero sobre todo aquí el Señor nos está hablando que seamos uno, ¿verdad? Y cuando oramos, pues debemos ser uno también en el Señor, no solo en el Señor, sino con los hermanos, para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones. Hay oraciones que son contestadas y hay oraciones que no son contestadas, pero me imagino yo que es por lo mismo, ¿verdad? A veces no estamos en unidad con el Señor. Entonces, todo eso, pues, perjudica, pues, nuestras peticiones, ¿verdad? Que hemos a veces pedido. Yo a veces me doy cuenta, pues, porque digo yo, Señor, ¿cuánto estoy en unidad contigo, verdad? ¿Cuánto está mi esposo en unidad contigo, verdad? Entonces nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que el Padre es el que gobierna, ¿verdad? Nuestros esposos, y ellos nos gobiernan a nosotros. Pero también ellos tienen el gobierno de guiar a sus hijos, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque dice que la palabra llega siempre a tiempo, ¿verdad? Tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y qué maravilloso es ver cómo Dios nos revela la palabra que Él necesita en este tiempo, ¿verdad? Que estemos unidos para que Él pueda contestar, para que Él pueda ser uno con nosotros también, ¿verdad? Ser obedientes, ¿verdad? A la palabra, ¿verdad? Porque ya tanto que no solo nos ha hablado, pero lo que necesitamos es volvernos. Aquí el hermano decía que necesitamos volvernos a nuestro espíritu, ¿verdad? Luego entrar en nuestras almas con un mismo espíritu, ¿verdad? O sea que el cuerpo tiene que ser gobernado todo, totalmente todo, para que podamos estar en unanimidad. Y si no nos volvemos nosotros al Señor, lamentablemente vamos a seguir como estamos, ¿verdad? Y alabado sea el Señor por esta palabra en esta mañana. Amén. El tema en esto que es muy importante es poder distinguir que la unanimidad es la llave de todas las bendiciones en el Nuevo Testamento, por lo cual necesitamos ser introducidos en ella, practicarla. La unanimidad es practicar la unidad, y la unidad se basa en cuestiones que Dios ya ha hecho, ¿verdad? El cimiento de la unidad no es nuestra cultura, nuestra manera de ser, el lugar en donde vivimos, sino se basa en la vida divina que está en nosotros, ¿verdad? Recordemos lo que leíamos en Efesios 4, ¿verdad? Un espíritu, un Señor, un Dios, un cuerpo, una fe, un bautismo y una esperanza. Ese es el cimiento de la unidad. Es decir, la unidad no es algo que tengamos que lograr, ¿verdad? El Señor nos introdujo en Él. Y en Juan 17 el Señor oró que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Esa unidad que está en ellos la introdujo en nosotros, en nuestro espíritu. Ciertamente, cuando nuestra mente está puesta en el espíritu, participamos y estamos en esa realidad. La realidad es que somos uno, ¿ya? La unanimidad está relacionada con la práctica, la unidad está relacionada con nuestra realidad. Nuestra realidad es que el Señor nos introdujo en sí mismo. Eso es un hecho, ¿ya? A veces viene ese pensamiento que no viene de Dios, ¿verdad? De que el asunto de la unidad es algo que realmente hay que lograr. No, la unidad no, la unanimidad sí. La unanimidad es la práctica de la unidad, pero la unidad se basa o se fundamenta en el hecho de que Dios es uno, que hay un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, que hay un solo Señor, ¿verdad? Es como mencionaba alguien por ahí, la autoridad que tiene Dios, ¿verdad? Él la tiene en todo el universo, ¿verdad? Eso es un hecho y no hay necesidad de debatirlo, ¿verdad? Entonces nosotros somos uno, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la unidad, ¿ya? Existe ahí. Ahora será
podemos decir que puede ser que nosotros vivamos en otra realidad, y eso es muy cierto. A pesar de que el Señor nos regeneró y nos introdujo en Él, a veces nosotros divagamos. Decía anoche el hermano Marvin, ¿verdad? Nuestra mente divaga. Y así es la mente, ¿verdad? Divagando, pensando. Vivimos en otra realidad, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra realidad? Nuestra realidad debería ser o es la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El ser nutridos en nuestro hombre interior. Pero nosotros vivimos sumergidos en el mundo. Y cuando digo el mundo, no solo son las cosas mundanas propiamente, sino en el trabajo. El trabajo es el mundo. Y hay que trabajar, pero hay que estar ahí sin estar ahí, ¿verdad? A veces en nuestras amistades, en nuestras situaciones, en nuestros estudios, en cualquier cosa. Para algunos la realidad es lo que sucede en la televisión, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi programa? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? El entretenimiento, más bien dicho, es nuestro mundo, ¿verdad? Y no podemos detenernos de seguir en esa situación. Pero esa es una realidad que no es donde debemos vivir, sino que debemos considerar que nuestra realidad es en Cristo, en el cuerpo. Esa es nuestra verdadera realidad, por decirlo de una manera, ¿verdad? Donde, siendo la iglesia y el cuerpo de Cristo un anticipo de la Nueva Jerusalén, donde no hace falta nada. Pero a veces nosotros en nuestra mente vivimos necesitando y deseando un montón de cosas. En fin, este es un asunto muy importante, la unanimidad, que es la práctica de la unidad, ¿verdad? La unidad es algo que Dios logró. La unanimidad es algo que necesitamos practicar. Muy importante es estar en el Espíritu. Muy importante es que Cristo sea nuestra cabeza. Eso es ideal, ¿verdad? Debemos laborar en esto. Pero recordemos, Apocalipsis 4:2. ¿Cuánto tiempo le tomó a Juan estar en el Espíritu? Un instante. Entonces, no hay que... más bien, hay que ejercitar el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu ejercitado en ese momento, va a poder practicar la unanimidad y no va a tener el problema de que de dónde viene este sentir. Algo que me impresionó mucho fue que menciona un asunto muy importante el hermano aquí, la diferencia. Algo que logró la diferencia entre los evangelios y los hechos fue la unanimidad que lograron estos 120. Pero estos 120 practicaban la unanimidad o practicaban la unidad siendo unánimes en la oración. Entonces esto nos da a nosotros una clave también, donde nosotros podemos practicar la unidad. Practicamos la unidad. La práctica de la unidad es la unanimidad. ¿Y dónde podemos ser unánimes inicialmente, o en dónde podemos fortalecernos en ser unánimes? En la oración. En la oración. Porque esto es un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, ponemos el listado de las cargas de oración, y para poner el listado, como decía Ángel, no es nada más que quiero, ¿verdad? Como que fuera esto, a ver qué regalo quiere que le manden. No se trata de esto, ¿verdad? Hay necesidades en la iglesia y hay que orar por ellas, pero hay cargas también, y son cargas muy importantes las de Dios que nos da a través de un espíritu ejercitado. ¿Qué sienten, hermanos, que podemos poner en el listado? ¿Qué sienten que podamos nosotros orar por esto, verdad? Entonces, cuando vamos a este asunto de buscar una carga, ¿cómo se hace? No lo que pienso, sino tocar al Señor en nuestro interior, y Él nos pone un deseo, que es su deseo. ¿Y cuál es la garantía? Que usted esté en el Espíritu, que yo esté en el Espíritu, lo cual es algo que es un asunto de ejercitarlo, de ejercitarnos. Y al instante, vuelvo mi corazón al Señor, pongo mi mente en mi espíritu, y en ese momento estoy percibiendo ya de Él. Ya no es solamente mi opinión o mi forma de ser o mi forma de pensar. El hermano nos explicaba hace un ratito, este es el asunto que impide que lleguemos a esta práctica de la unidad. Practicar la unidad es la unanimidad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que impide esto? Nuestra opinión.
pero la opinión puede estar enfocada, y así lo enfocó esta semana, al asunto de enseñanzas equivocadas, y que de veras entre algunos, pues tal vez, bueno, entre algunos hermanos se ha dado esto, tal vez no acá directamente, y pues, pero en la mente de cada quien lo sabe, pero se han dado estas situaciones de querer ajustar el ministerio, querer ajustar la verdad, o querer pasar todo por un solo versículo. Pero esa no solo eso es nuestra opinión. El hermano explicaba, si usted, por ejemplo, dice aquí el hermano en esta semana, si cuando ponen las cargas de oración usted dice, ay, por eso no deberíamos estar orando, ¿qué se expresó ahí? Su propia opinión. Mi propia opinión. Si escucho la carga de oración y digo, no, yo no voy a orar por eso, ¿qué se expresó ahí a través de mí? Mi propia opinión. Pero nuestra opinión es en lo que nos basamos para hacer la mayoría de nuestras cosas. Entonces, ciertamente hay una labor que es necesaria hacer, que es profundizar y laborar en el Señor hasta que llegue a ser nuestra cabeza. En ese momento hablamos lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y no me acuerdo si Ángel o Marvin lo dijeron, pero si alguien es vital y alguien es orgánico y se junta con otro, son uno y practican la unidad de una manera muy orgánica, sin hacer ningún esfuerzo, porque esto no es de convencer a nadie. Ahora, para terminar, este asunto de la unanimidad también tiene algo que sostiene la unanimidad, y esto es la enseñanza de los apóstoles. Lo que sostiene la unanimidad, lo que logra también la unanimidad, por un lado, el tema de la oración. Oremos juntos y ¿cómo sería? Subyuguemos nuestra mente a orar lo mismo y a participar en esto, que a veces nosotros en nuestra mente decimos, no quisiera orar por eso, pero voy a orar por esto. Está doblegando y subyugando su mente a practicar la unidad, que la unidad tiene como base todo lo que el Señor logró: un bautismo, un Señor, un espíritu, un cuerpo, una esperanza, pero también a través de recibir la enseñanza de los apóstoles. Hermanos y hermanas, escuchar a los hermanos compartir estos mensajes, entrar en la palabra, entrar en los estudios vida, trae una certeza a nuestro interior, y nuestros pensamientos los empezamos a doblegar y decimos, esto es cierto. De verdad que sí. Cuando la verdad viene, nos nutre, nos expone, nosotros nos volvemos más dóciles, más sensibles al Señor. Entonces es importante estos dos asuntos que se mencionan en esta semana. Creo que podríamos decirlo de esta manera, dos asuntos muy prácticos. Tres en todo caso. El hermano Pablo nos decía, estar en el Espíritu. Vuélvase al Señor todo el tiempo, su mente al Espíritu. Los hermanos Jock, trabaje, elabore, déjese reinar por el Señor, tenga al Señor como cabeza en todos los aspectos de su vida, en todos. A dónde va, qué va a decir, qué va a pensar, qué se va a poner, qué va a comprar, qué va a gastar, todo. Entonces usted va a practicar la unidad de esta manera. Pero también dice aquí que reciba la enseñanza de los apóstoles, profundice en los estudios vida, en el ministerio, en la palabra, lea, nútrase de la palabra, póngase al día en la lectura como vamos. Creo que este sábado era Éxodo 30 y 31, si no estoy mal. Entonces, métase en esto, lea la Biblia, reúnase, aparte el tiempo, y entonces se va a dar cuenta cómo puede practicar la unidad. Lo que nos separa a unos de los otros de llegar a tal práctica es nuestra propia opinión en todos los asuntos, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso, es mi opinión. Yo no voy a dar para esto, es mi opinión. Es más, yo no voy a dar, esto es mi opinión, ¿verdad? Entonces necesitamos al Señor definitivamente. Comamos y bebamos de Él. Reunámonos, liberemos lo que está dentro de nosotros, profeticemos. Esto nos compete hacer, esta es nuestra función, nuestra labor, ¿verdad?
vamos y lo vamos a hacer. ¿Por qué nos resistimos a hacer una o decir otra, a funcionar? ¿Qué es lo que nos hace resistir? Nuestra opinión. Si usted invoca al Señor, algo va a salir dentro de usted. Algo disfrutó esta semana, algo disfrutó este día. Amén. Amén por el compartir de nuestros hermanos. Y solo quería compartir una parte del día 5, casi al final. Permítame un segundo. En el bosquejo estaba, lo tenía aquí marcado. Y dice, en el día 5, dice, la única manera de ser unánimes y hablar a una voz es darle lugar a Cristo, para que Él sea todo en nuestro corazón y en nuestra boca, a fin de que Dios sea glorificado. Y me gustaba esta parte del día 5 porque el hermano nos muestra aquí que la única manera de ser unánimes es darle lugar al Señor. Y como compartían los hermanos, ¿verdad? Y lo compartía ahorita nuestro hermano Josué, que debemos de darle lugar al Señor, ser encabezados, volvernos a nuestro espíritu, estar en las diferentes reuniones. Entonces, hay una manera muy práctica, ¿verdad? Y como decía al inicio, que el ser unánimes es la práctica de la unidad. Entonces, alabado sea el Señor, porque nosotros podemos ser unánimes. Hay muchas formas de practicar esta unanimidad. Y por último, solo quería mencionar lo que ya dijeron también los hermanos sobre que la unidad es la llave maestra que da acceso a todas las bendiciones en el Nuevo Testamento. Y esto es muy precioso ver, ¿verdad? Y debemos valorar la bendición del Señor y darnos cuenta, ¿verdad? Que la bendición en la vida de la iglesia depende de esto, ¿verdad? De la unanimidad. Amén.